Bien, vamos a hablar un poco, vamos a seguir con el tema de las inundaciones en la ciudad capital. ¿Qué se puede hacer? O sea, definitivamente pareciera la ciudad capital que sigue creciendo de forma desordenada, con muy poca planificación y con el desarrollo de infraestructura que todo parece indicar que favorece las inundaciones y con un deterioro del manejo, con un deterioro del servicio de recolección y también con un mal manejo de los desechos de los ciudadanos. Podemos rescatar la ciudad y evitar que estas inundaciones se sigan dando. Quiero presentar, para que participe en ese periodista, a la ex vicealcaldesa Raiza Banfield. Raiza, muy buenos días, bienvenida. Raiza, usted estuvo al frente de la ciudad capital, ¿no? Acompañó a José Isabel Blandón en su administración como alcalde. Incluso vemos proyectos ahora como Vía Argentina, Calle Uruguay, que fueron proyectos de ustedes que se inundan, recién intervenidos. O sea, no, pareciera que no se pudieron hacer los trabajos para evitar este tipo de inundaciones. ¿Todavía estamos a tiempo de rescatar la ciudad capital y hacerla menos hostil cuando llueve? Buen día, Raiza. Bueno, buenos días, Axel. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, la coyuntura del inicio de la temporada lluviosa es buena para volver a hablar del tema de todos los inviernos, las inundaciones en la ciudad. Mientras pensemos que las inundaciones son un problema específico o se atacan con una solución específica, estamos creyendo en placebos y en cuentos de hadas. Panamá, la ciudad de Panamá, que es una ciudad costera, a nivel del mar, que ha sido construida sin planificación y como si estuviera a 2.000 pies sobre el mar, tiene un problema muy, muy serio de cara a lo que ahora representan las inundaciones. Primero, hemos impermeabilizado el suelo. Toda la huella urbana del casco urbano de Panamá está muy impermeabilizada. Segundo, hemos canalizado ríos, los hemos entubado, los hemos rellenado, los hemos desviado. Y mientras eso molestaba a unas zonas por allá afuera donde no había gente, no pasaba nada. Pero en la medida que se ha ocupado ese suelo, entonces esa gente se empieza a inundar. Tercero, tenemos infraestructura hidrosanitaria de hace muchas décadas. Que obedecía a una demanda y a una ocupación de suelo de hace muchas décadas. Cuarto, la forma en que construimos. Y es que cada quien hace uso del sistema existente sin aportarle nada. Y sobre todo, la ausencia de una infraestructura verde-azul. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los diseños de ciudades que se están adaptando por las circunstancias del cambio climático no dependen solo de las obras de ingeniería gris que hacen los constructores, los ingenieros, dependen de los espacios de la naturaleza que pueden compensar lo que la obra gris no puede. Fernando citaba antes muy bien las intervenciones en la zona del canal. O sea, después de todas las tragedias que vivieron los franceses, los norteamericanos y todo, ellos entendieron que para resolver los problemas sanitarios de riesgo por inundaciones, porque en Panamá llovía como era selva, tenían que trabajar con la naturaleza. Dejaron los ríos en sus cauces naturales, canales abiertas, espacios verdes. Cuando los ríos se desbordan en esas zonas verdes, mantenimiento de temas de drenajes, etc. Ese modelo no lo copiamos, sino que lo hemos venido deteriorando en la antigua zona del canal, y en cambio en Panamá seguimos construyendo de la manera que lo hemos hecho siempre, trayendo graves consecuencias. Para concluir tu pregunta, Axel, sí se puede hacer. O sea, ¿cómo recuperamos la ciudad? Para eso nosotros dejamos un montón de estudios. Por ejemplo, que se hizo es sobre el río Abajo. Los problemas del río Abajo no empiezan en el corregimiento del río Abajo, empiezan en Condado del Rey, que es donde nace ese río y se va apretando, entubando, constriñendo hasta que llega a su desembocadura, donde también está copado su desagüe. Panamá hizo estudios, la ciudad de Panamá por primera vez, de cómo manejar la resiliencia ante estos eventos, y aquí los dejamos.
Panamá hizo estudios, el municipio de Panamá, de cómo manejar su frente costero con todos los puntos críticos, y aquí los dejamos. O sea, al final no se trata de un proyecto, de una intervención en particular, se trata de la visión de una ciudad que está en riesgo por su condición que dije al inicio, de estar a nivel del mar, de recibir gran cantidad de lluvia, de tener gran cantidad de ríos. Panamá, la ciudad, está sentada sobre 5 cuencas hídricas. ¿Quién habla de eso? Si estamos sobre 5 cuencas hídricas, es lógico que trabajemos con esos cuerpos de agua que alimentan nuestra ciudad. Entonces, seguir hablando de que el problema es que hay Uruguay y Argentina, cuando eso solamente fue el primer punto de intervención que debía continuar por el resto de la ciudad, vamos a seguir dando vuelta en círculo y hablar de este tema de cómo hacemos cada vez que empiezan las lluvias. Y en este sentido, y tomando en cuenta la experiencia que usted tuvo como vicealcaldesa. Hola. Mire, hoy... Ay, no te escucho, Castell. Sí, ¿me escucha? Hola. ¿Ahora sí me escucha? No te escucho. Hola, ¿y usted me escucha, vicealcaldesa? Por algún problema no escucho. Hola, hola, hola. Vamos a poner las imágenes mientras de las inundaciones, mientras ajustamos el audio de la vicealcaldesa. Ahora sí nos escucha, vicealcaldesa. Ahora sí. Bien, ahora sí escucho. Perdón. Bien. Qué bueno que introduce este tema ahora, porque voy al otro. Entonces, ¿qué autoridad es responsable de establecer planes concretos para acabar con este problema? Usted lo estaba escuchando cuando Fernando decía, y bueno, y al final, ¿quiénes dan los permisos? Yo le recuerdo a usted hacer un recorrido. ¿Qué río era, Raiza? Por todo el centro de la ciudad, vía Argentina, El Cangrejo, y usted identificó y enumeró la cantidad de edificios que han sido construidos sobre quebradas y ríos. Era la quebrada La Iguana, en el área del Cangrejo, que es el gran afluente que tiene que ver con Vía Argentina, pero también con la Vía España, y más adelante el área de Obarrio, y va a desembocar otra vez a la bahía, ¿no? Y sobre esa ruta, ella le van disminuyendo su cauce al punto que la entuban y pasa de 3 metros en un punto a 6 pulgadas hacia el final. Y hay hoteles construidos sobre esa quebrada, hay edificios de apartamento. Ya empezaron reduciéndole el cauce y construyendo en las orillas. Después empezaron a decir, dije, pero ¿para qué la vamos a mantener? Mejor tírale la losa. Y así nos hemos ido. El edificio Limajo es un ejemplo de muchos. El edificio de Benigans está construido sobre el río Matasnillo en su desembocadura en la bahía. Y como ese mucho más, el edificio de Economía y Finanzas está también sobre esa quebrada. Entonces, nosotros pensamos que al tapar el agua ya no la vemos y no nos molesta. Al contrario, o sea, el agua va a buscar su espacio y si se lo quitaron en un punto, lo va a buscar en otro. Entonces, por eso muchas veces los constructores dicen, te resolví el problema, ya no te inundas. Es que no lo resolviste, se lo pasaste a otra población. Yo ayer estuve en una urbanización muy bonita en el área de Panamá Norte, pero están repitiendo el mismo problema de lo que han hecho con el río Juan Díaz y de lo que han hecho con el río abajo, y cuando la gente está recién mudada allí, no se da cuenta. Pero cuando la barriada se ocupa toda, entonces vienen los problemas y quedamos como esta barriada de la etapa 3 de Santa Librada, que luego ves que son urbanizaciones construidas sobre ojos de agua o sobre quebradas que simplemente resurgen porque el agua no la controlamos. Pero al final, Raiza, todo termina, bueno, evidentemente en una falta de planificación, por años. Eso es lo primero. Lo otro, en los permisos que otorgan las ingenierías municipales que permiten esto, que permitan que en una calle muy angosta te monten 3, 4, 5, 6 torres de apartamento de 50, 60 y más pisos en la ciudad de Panamá con el mismo sistema de drenaje. Entonces, y toda la burocracia que al final termina en corrupción, porque aquí no hay otra manera de decir que han permitido estos permisos si no ha estado de por medio la corrupción y el pago de una coima. Entonces, en momentos en que nosotros debatimos hoy, por ejemplo, que está en el ojo de la tormenta,
un alcalde que se le dice, señor, enfóquese en los proyectos que realmente necesita la ciudad capital. Entonces, ¿cómo terminamos nosotros con este desenfoque de años y años y años de administración alcaldicia, donde al final pareciera que no hay manera de que las administraciones alcaldicias estén enfocadas con proyectos que el gobierno central bien puede respaldar, como esto que estamos analizando en este momento? En efecto, Castalia, tú hablaste de la burocracia y la corrupción. Esos son dos elementos que están en la ecuación, eso sin duda. Y para que haya corrupción en el gobierno, hay corrupción del que paga la coima, del que mete la presión. Tú no sabes quién soy yo, voy a levantar el teléfono intimidando a funcionarios que ganan $400 y $600. Ese es un tema de análisis de otra mesa. Pero hay un tema en cuanto a cómo funciona, por ejemplo, el municipio más importante de la ciudad de Panamá. Se supone que la cabeza del municipio es el alcalde o la alcaldesa y que todas esas instancias deben trabajar de manera coordinada para dar como resultado lo que allí se planifica y lo que allí se decide. Sin embargo, está la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, que desde décadas tiene una autonomía sobre el territorio con esto de que los jefes son el consejo. Entonces, como los jefes son el consejo en pleno, nadie es el jefe porque no hay un responsable de él. La alcaldía le paga el cheque al director de obras, pero el consejo es el que lo pone y lo quita y lo juzga cuando hay presiones sobre él. Esto le da a esa figura, y no le quiero poner el nombre del actual director porque eso ha sido siempre, una cierta libertad de acción que después el alcalde dice, es que yo no mando sobre él, y el consejo dice, pero es que él trabaja para el alcalde. Y así actúa de una manera muy, muy independiente, si se quiere, y cuando ocurre que, por ejemplo, en el caso nuestro, que habíamos hecho todos los planes, diagnósticos, y empezamos a trabajar una mesa en donde se analizaban desde la perspectiva ambiental, de riesgo y técnica, de qué proyectos estaban afectando, por ejemplo, con todo esto de las inundaciones, y le mandábamos las recomendaciones al director de obras sobre lo que no se podía o qué medidas acatar basado en los estudios. Él decía, eso no está en la ley, eso no está en mis competencias, yo tengo un procedimiento que dice cómo se aprueba un plano y yo no tengo por qué acatar lo que ustedes están recomendando. Y así nos vamos. Y muchos de los proyectos que ustedes cuestionan hoy, pero ¿por qué se le dio permiso? Pero si no se podía. Porque los procedimientos tradicionales, incluso las normativas del MOP, que están desfasadas de los años 60, de cuando mi papá estudió ingeniería, que son las que todavía se aplican hoy para manejos de los ríos, sobre esas se basan hoy aprobaciones y sobre todo el manejo hidráulico de la ciudad. Y eso es gravísimo. Nosotros dejamos en mayo de 2019 una normativa que trabajamos con el apoyo del gobierno de los reinos de los Países Bajos, la organización Wetlands y un grupo de abogados panameños para dejar una normativa de aprobación de proyectos en zonas de riesgo en la ciudad de Capital. Dónde se podía, dónde no se podía, basado también en los estudios de agua que hicimos, y cuando se debía poder construir, bajo qué parámetros constructivos se podían hacer esas viviendas en sitios críticos como Juan Diego Don Bosco. Ahí está ese documento guardado. O del análisis que vino a raíz de la moratoria de proyectos del Condado del Rey, era para llegar a una conclusión. Y ahí participaron empresarios de la construcción. Y esto es para decir qué tenemos que hacer sobre el río abajo para que la gente no se inunde y los causantes arriba, en el área de Altos de Panamá y tal, no sigan impactando esa zona. Esto no se está implementando. Entonces, el trabajo del alcalde, más allá de tener proyectos que él quiera desarrollar con coherencia y con sentido a la planificación, es mirar los planes, porque estos estudios implicaban que hay población al borde del riesgo, no solo de perder sus bienes, de perder la vida. Esto no es broma, esto no es solamente la basura. La basura es otro tema que también la responsabilidad máxima la debe asumir la alcaldía y coordinar con todas las instancias. Pero si tenemos una alcaldía que no asume sus responsabilidades y aquí todos se tiran la pelota, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Nadie quiere tomar decisiones que políticamente le cuesten votos, pero hay que tomarlas,
porque ya llevamos a la ciudad a este punto y no va a retroceder solamente porque lo querramos o porque recojamos la basura. Va a retroceder cuando tumbemos cosas que están tapando los ríos, cuando diseñemos espacios para el agua en las construcciones, tanto de público como privado, pero nadie quiere ceder una pulgada. Todo el mundo quiere hacerse rico hasta con el último centímetro cuadrado de construcción. Sí. Y el río me estorba, así que lo corro. Sí. Y allí están las consecuencias en una ciudad que hoy tiene 1 millón de habitantes, ocupando un suelo de una manera muy alegre, muy diáfana, como si el suelo fuera infinito, y entonces aquí están las consecuencias. Arquitecta, yo vuelvo a la pregunta de Castalia. Entonces, nadie le pone el cascabel, nadie está en capacidad de ponerle cascabel al gato a este tema. Nadie quiere pagar el costo político nadie quiere imponer una visión integral para resolver problemas que ponen en riesgo, es cierto, la vida de habitantes de la ciudad. Nadie, o sea, yo veo, es cierto, por un lado, empresas que han heredado una cultura especulativa del suelo, no todas, pero una cantidad importante, a las que quieren sacar el mayor provecho o rentabilidad posible de cada centímetro de suelo, y veo autoridades que no quieren pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer. Entonces, la ciudad está atrapada, no hay salida. ¿Qué autoridad? Hay salida. Hay salida, Fernando. Yo hubiese sido muy agradecida si el alcalde y la vicealcaldesa en la época de transición, cuando nosotros le traspasamos todos los estudios que se hicieron y que la gente casi no conoce porque los estudios no cortan cinta ni inauguran obras, entonces nadie le para atención hasta que los necesita. Si basado en esos estudios ellos se hubiesen basado en formular los proyectos, incluso podían tener su nombre, su apellido, su placa si querían, no importaba, pero se basaba en algo que le daba continuidad a la recuperación de esa ciudad que dijimos. ¿Cuál fue el costo político de hacer tanto estudio de planificación? En mi caso me decían, es que tú no hiciste nada, no te amarraste a los árboles, ¿se acuerdan? Bueno, estábamos trabajando en estos estudios que la ciudad requiere hoy. Blandón se atrevió e empezó a hacer las intervenciones que los estudios decían que había que hacer. Inundó, quebró y tal, pero es que de nada sirve y puede venir el Capitán Planeta a solventar problemas puntuales que vamos a seguir con el problema. Y aquí un ejemplo, estamos hablando del mercado del marisco y la cinta costera, Hombre, aquí está todo el frente marino de Ciudad de Panamá. Ahí está estudiado hídricamente, ecológicamente, urbanísticamente, cada intervención que necesita la ciudad, desde San Felipe hasta Pacora. Allí hay proyectos para 30 años de intervención, para recuperar el frente marino, no solamente como zonas de conservación, espacio público, espacios comerciales para la economía local, sino también para la resiliencia hídrica de la ciudad. Aquí hay proyectos, una cartera de proyectos enorme para un municipio y que no tiene que ver solo con la avenida Balboa y la cinta costera, sino hasta Pacora. ¿Por qué no tomar esto, usar esos millones que nos seguimos endeudando o dejando a la ciudad sin invertir en otras cosas, para canalizar todo en un proyecto puntual que nada tiene que ver con las urgencias de la ciudad? Panamá Norte y su parque, por ejemplo, que también es un proyecto vital para la ciudad, no solamente por el área norte. Y así muchas cosas que no solamente quedaron en ejecución, sino que tienen y deben ejecutarse, porque nuestra ciudad no está para sobrevivir solo 5 años de un partido político. Nuestra ciudad la tenemos que sobrevivir por los siguientes 500 años por vivir, de las generaciones que vengan, obvio. Pero entonces, ¿cómo vamos a abordar esos temas si no se asumen las responsabilidades técnicas y políticas que tiene la máxima autoridad? Entonces, todo lo volvemos un botín político para el que viene, viene la campaña, vienen las internas, en fin. Entonces,
si no entendemos que los procesos de transformación de la ciudad pasan por dolores de parto, tanto para quien la vive como para quien la administra, entonces simplemente vamos a tener que ver estos escenarios repetirse e incrementarse hasta que Dios no lo quiera. Venga una muerte, una consecuencia muy grave de pérdidas de vida, entonces salga un paladín y diga, es que hay que hacer algo por la ciudad. Hay que hacerlo hoy, no mañana, hoy. Castaña. Tengo varios comentarios. Raiza, usted tiene razón, pero mientras las autoridades siguen aprobando las propuestas de los proponentes, ingenieros, arquitectos y vividores, el problema continuará. Hay otros comentarios. Dice, gracias por abordar este tema. Los felicito por tocar temas y, como dice el periodista Fernando Martínez, la COIME es parte de esta corrupción y los problemas que estamos enfrentando. Otra pregunta, y son más de 3 que van enfocadas en este sentido. ¿Qué pasó con la administración suya y la de Blandón? ¿Qué pasó con Vía Argentina y Calle Uruguay? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no se resolvió el problema? Ok, esa pregunta es cíclica y lo voy a responder nuevamente. Vía Argentina tenía un problema que apenas caían 10 minutos de lluvia, no solamente se inundaba pluvialmente, o sea, de lluvia, se desbordaban las alcantarillas y sentías cuando bajaban después de varias horas olor a excretas, a cloaca. Tenía un problema de tuberías pequeñas que obedecían a varias décadas atrás. El proyecto de Vía Argentina empezó como un proyecto de aceras y remozamiento, y cuando se hicieron los estudios de infraestructura, el alcalde dijo, es que no podemos mejorar las aceras y dejar las tuberías como estaban porque se van a volver a inundar. Ese problema de inmediatez del desbordamiento de aguas servidas e inundaciones se resolvió, pero cuando hicimos ese trabajo que costó tanto, no solamente en dinero, sino en sacrificios de los residentes y de la ciudad en general, nos dimos cuenta, y es ahí la pregunta que tú hacías, Castalia, ¿qué relación tenía la quebrada Iguana con lo que estaba pasando en Vía Argentina? Ahí nos dimos cuenta que primero no había un mapa de todas las tuberías de la ciudad y las condiciones que estaban. Segundo, que no había tampoco una documentación de cómo se habían estado interviniendo los ríos de esa cuenca. Y tercero, de que ese estrangulamiento que se iba metiendo debajo de edificios y fincas que incluso no teníamos acceso para entrar, había que resolverlo para que la cuenca funcione como un todo. Tú no resuelves el problema de un río, de una cuenca basado en resolver el problema de un río, sino de todo cómo se compone los cuerpos hídricos. Nosotros le dejamos un manual al MOP de qué había que intervenir para seguir desahogando lo que se concentraba en ese punto más bajo, que era el encuentro entre Vía España y Vía Argentina. Si eso no se continúa, simplemente los problemas de Vía Argentina se pospusieron. Es como cuando tú resuelves el problema del tranque ensanchando la vía hasta el siguiente embudo. Bueno, nosotros ensanchamos una parte de esa vía, hay que seguir destapando los siguientes embudos. Pero eso es un trabajo que requiere coordinación interinstitucional, planificación, inversión pública y sacrificio político y de la ciudadanía. Porque venimos haciendo décadas de mal actuar sobre la ciudad y eso no se resuelve con un proyecto. Entonces, la Vía Argentina ha demostrado que cuando llueve en condiciones normales ya no le pasa lo de antes. Sí. Pero ha demostrado también que si el trabajo de mejoramiento de infraestructura no se corrige, no se continúa, va a seguir. Igual que Uruguay. Calle Uruguay está al borde del desahogo con la bahía de Panamá. Calle Uruguay tenía unas tuberías de pena, pero Calle Uruguay es un tramo entre todo lo que viene de arriba y el mar. Así que cuando sube el nivel del mar, hay lluvia, el estrangulamiento del río, la bacenilla, el contenedor, es esa zona que llamamos Calle Uruguay, que mejoró, sí, pero que dio evidencias que hay que continuar. El trabajo de infraestructura que el MOP tiene que hacer, que IDAN y el saneamiento de la ciudad, coordinado con una alcaldía que tiene los planes en sus escritorios, es imperativo, no se puede posponer. ¿Que va a perder votos el siguiente alcalde? Sí, pero se van a continuar las obras que se tienen que hacer en la ciudad. Para finalizar este tema, comparto un último comentario antes de presentar el otro tema de análisis.
Eso se llama urbanismo. En Panamá se construye desordenadamente y sin planificación. Mi tesis, hace 46 años, trató sobre el uso del suelo en áreas de desarrollo planificado y lo trabajado con el patrocinio del gobierno y nunca se usó. Hacer cantidad de tesis en la universidad. En Panamá todos los estudios se engavetan o se tiran a la basura porque el poder económico y el amiguismo se imponen para beneficio de los desarrollistas y de los coimeros. Cierro este tema con este análisis muy atinado de nuestro oyente. Raiza, hay otro tema pendiente de la administración de ustedes, que es el Parque del Norte. Que tampoco se pudo terminar y que también a 2 años ya de una nueva administración alcaldicia se desconoce realmente si se va a poder hacer realidad. Quiero poner en contexto el tema, voy a ver una nota que preparara nuestro colega periodista Nicanor Alvarado con los protagonistas en torno a este tema del Parque del Norte. Casi 6 años después de haber iniciado la construcción de esta gigantesca área pública en San Vicente de Chilibre, la obra se estancó en 70% de avance y según explicó el alcalde José Luis Fábrega en una nota al ciudadano Erlich Martínez, su reactivación no era viable por una serie de factores entre los que enumeró el costo del financiamiento, los intereses y el vandalismo que ha sufrido. Palabras más, palabras menos, hay falta de voluntad. Problemas van a haber. Problemas legales, problemas financieros, pero yo no vi en esa nota voluntad de parte del municipio en finalizar este proyecto. Y lastimosamente para el área norte, que era un espacio público que hoy día demanda a la ciudadanía tener más después de esta pandemia, es un espacio público que se ha ido perdiendo y la posibilidad de que en este periodo se pueda terminar ya se ven casi imposibles. En su escrito, el alcalde aseguró que la entidad había acordado con la constructora liquidar el contrato, pero consultado por TVN Noticias, Fábrega aseguró este lunes que la obra seguirá en pie. El tema del Parque Norte se va a terminar. Hay una situación financiera con la empresa, estamos en conversaciones, pero así como hemos terminado 7 proyectos, este va a ser uno más de los que vamos a terminar de manera satisfactoria. La última información que nosotros hemos podido recopilar después de todos estos temas que hemos estado viendo y la visita que hemos hecho al sector de Chilibre es que sencillamente el alcalde quiere cambiar de contratista, no quiere que seguir con el mismo y no le ha cancelado tampoco al contratista, entonces el contratista tampoco puede avanzar. El alcalde primero se distanció de esta versión. Son especulaciones, posiblemente él sabe más que nosotros, dice él. Pero luego reconoció que todas las opciones están sobre la mesa. Estamos conversando con la empresa. La empresa ha sido golpeada por el tema de pandemia financieramente y estamos conversando con ellos a fin de terminar con ellos o con cualquier otra empresa el Parque Norte. Así mismo lo hizo en el 2021, delante de todo el mundo, delante de los medios, todo un espectáculo que se hizo para decir que iba a terminarlo y vamos a la fecha, 2022, y todavía no hemos terminado. Así que si él dijo en los medios que lo va a terminar, bueno, que los hechos hablen por sí solos. El año pasado, la alcaldía tenía destinados poco más de $7 millones para avanzar el proyecto, pero al cierre del año no se desembolsó ningún centavo. Nicanor Alvarado, TVN Noticias. Gracias, Nicanor. Hermoso ese lugar. ¿Te Sí. acuerdas que lo visitamos, Castalia? Ah, ¿tú estuviste conmigo allá? Sí, hicimos una inspección previa, ¿te acuerdas? Hicimos un noticiero AM un desde noticiero allá. AM desde allá, muy bonito, hermoso. Si me permiten, este proyecto Que ojalá se termine, se necesita. tenía 75% de avance. Correcto. Incluía plazas, jardines botánicos, servicios educativos y culturales, la posibilidad de realizar eventos, actividades Sí. para incluía un complejo deportivo, un mercado, Sí. ojo, un centro tecnológico y un centro vocacional. 20 hectáreas, $17 millones su costo original, en 20 hectáreas. El alcalde, que tiene una conducta monárquica, porque sus proyectos, tanto el de la playa como el de el mercado del marisco, no existen en su propuesta para ser alcalde, no está entre sus promesas. Un día se levantó o fue al oráculo que lo conecta con el mundo y decidió que esto era lo que la ciudad necesitaba. Es una cosa total y rotundamente fuera de todo criterio y es muy sospechoso que él esté tratando de contratar a otra empresa y no sé, yo tengo mis dudas por los vaivenes que ha tenido esto de que Sí. realmente existe una intención
de terminar este proyecto. Hace 2 años, ya esta administración tiene 2 años y pareciera que el proyecto no se va a culminar. Castalia. Sí, y sobre todo, Raiza, yo quisiera que tú nos ayudaras a entender cuál fue la visión de este proyecto que inició en el 2016 y qué motivos lo estancaron durante su administración y que tuvo que heredar el nuevo alcalde Fábrega. Mira, qué bueno que estamos hablando de continuidad y de proyectos, porque este es un ejemplo. Este proyecto no inició en el 2016. Este proyecto inició con la Ley 20 del 2003, cuando recién revertidos los bienes, había muchas áreas verdes que los norteamericanos utilizaron para entrenamiento militar o quién sabe qué, y que había que darle un uso y que no se perdieran. Es ahí cuando se crea una ley de parques nacionales, de creación de espacios públicos en estas áreas revertidas de la antigua zona del canal, y otros donde no se pudiera hacer, se compensara en otros espacios en la ciudad. Esto se le da seguimiento en el 2007 con un programa de Naciones Unidas financiando al despacho de la primera dama para que creara una serie de mesas de trabajo a través de la Universidad de Panamá, preparando, capacitando a profesionales para el tema de trabajos de parques. Y es entonces, en el 2015, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, que el alcalde retoma el proyecto, ahora ya no desde el despacho de la primera dama, sino desde el municipio, porque correspondía, y después de muchos procesos de adquisición de tierras, de canjes, allí, por ejemplo, en esas tierras la ACP estaba sembrando teca, hubo que hacer una serie de procesos con el Estado, medio ambiente, para adquirir esas 20 hectáreas para la ciudad. Es el primer parque tramitado desde la ciudad para la ciudad. El primero, ni siquiera el Parque Omar, porque eso es objeto de otra evolución. Entonces, en ese proceso no solamente era un tema de diseño, que dicho sea de paso, financiado por el programa Fulbright de la Embajada de Estados Unidos, se hizo con estudiantes norteamericanos y panameños que hacían un intercambio de capacitación con procesos de participación ciudadana para llegar a esos procesos de diseño, que luego pasaron por un proceso de formalización con profesionales de la alcaldía, licitación pública y todo lo demás. Entonces, en el interín, mientras se preparaba la estructura, que es lo que vemos hoy, se preparaban a las comunidades. Fueron las comunidades en los procesos de consulta ciudadana que decidieron qué querían tener allí, porque podía haber sido un parque recreativo y ya, pero todo eso del mercado, de los huertos, de los centros culturales y deportivos, para la tercera edad, etcétera, fue pedido en los procesos de consulta ciudadana. Así que toda esa evolución del proyecto tuvo un fuerte componente de participación de la comunidad, que da como resultado ese proyecto, que no es de José Blandón, de Raiza Banfield o de un partido político que ejerció el cargo en un periodo específico. Como vengo diciendo, es un proceso que evolucionó en el tiempo y hasta llegar ahí. Así que nadie, no este alcalde, no el que venga, tiene el derecho a pararlo para decir que no es viable porque lo vandalizaron porque lo abandonó. Desde el primer día él tenía un tema con no darle continuidad al proyecto porque era como, no sé, un tema de mezquindad política que le sale en evidencia, pero que al final al que le hace daño no es al exalcalde o al que venga, es a la comunidad. Sí, hay retos, hay un tema de agua, hay un tema de accesibilidad. Pero siendo este espacio con toda esa infraestructura y todos los servicios que podía brindar para ese sector norte tan marginado hasta ahora, donde solo se le mira como un receptorio de nuevas barriadas, que eso no es sinónimo de desarrollo, necesitaba un catalizador socioeconómico como este y cultural recreativo para empezar a levantar y darle un poco más de equidad a un sector de la ciudad que no se ve como parte de un desarrollo integral del municipio. Así que ese proyecto es vital por todo lo dicho y porque la gente participó de su proceso. La gente de Chilibre, Las Cumbres, Alcaldías, Ernesto Córdoba y Ancón, uno de los sectores de mayor crecimiento poblacional de la ciudad. Así es. Y esto tiene que ver también con un tema, o sea, ¿por qué
el señor alcalde cada vez que piensa en la ciudad piensa en la bahía de Panamá, en la zona de la cinta costera. O sea, tiene una obsesión. Primero era una playa, la playa de Bellavista, totalmente sin sentido. Ahora es un mercado donde ya hay un mercado. Y el resto de los habitantes de la ciudad, ¿qué pasa con ellos? Bueno, este proyecto, por lo avanzado que está, no se puede abandonar. O sea, está prácticamente obligado, me parece, el alcalde a terminarlo. Reconoce, si vieron en la nota de Nicanor Alvarado, reconoce que la empresa es que está yo quiero golpeada. aclarar que ya lo abandonó. Él primero Sí. le dijo al Ministerio de Educación, encárguense de eso. Inade, creo que fue en su Después momento. esto- también. Primero exacto. ni nadie, después de educación. Después a mí me educa. O sea, él ha estado buscando a alguien que se encargue de eso porque a él no le interesa. Ese proyecto tiene un Lo que nivel de pasa es que- avance importantísimo. Eso ya tiene que... 75% de avances. No, ahí está la No, y es estructura inmenso, comple- es gigantesco. inmenso. Esa carpa que nosotros observamos allí, ya cuando nosotros fuimos, que hicimos el noticiero desde allí. Hace un año, ¿no? Más de un año Más de antes un de año la cuando pandemia. él empezó su gestión. Ujú. Fue la primera entrevista que él nos otorgó Ujú. y fue justamente allí y ya se veía el nivel de deterioro. Sí. Imagínate cuánto tiempo ya ha pasado, Axel. Una cancha, mira el tamaño de esa cancha. En un espacio donde 30.000 habitantes de esa Más. zona se hubiesen podido ver beneficiados. Es una zona gigantesca con un Raiza, crecimiento me impresionante. corriges, ¿a cuántas personas iba a beneficiar este proyecto? Bueno, eso es mucho más de los 30.000 habitantes directos, porque es... ¿Qué pasa? La ciudad de Panamá debe tener 6 parques equivalentes al Parque Omar, un poquito más, para satisfacer la necesidad de espacio y área verde por habitante. O sea que nosotros necesitaríamos tener, además del Parque Omar, 5 más. Y eso tiene un radio de impacto a la comunidad de más de 100.000 personas en su onda de incidencia. Por eso, además del Parque Norte, tramitamos adquisición de tierras para la ciudad en Pacora y en Pacora, Las Garzas, y en la 24 de diciembre, por Tocumen, porque allá también se estaban planificando parques de este tipo, y dejamos un proyecto diseñado para la zona del Matías Hernández, donde está la cárcel de mujeres actualmente, y hay un área verde, boscosa, importante, urbana, que requiere que se convierta en parque para esa zona de la ciudad. De esa manera, al conectar esto con cinta costera y la antigua cantera de Cárdenas, que también había un compromiso del gobierno de traspasarlo a la ciudad para que se convirtiera en otro parque, porque no es un área protegida, sino una zona de uso público con este tipo de servicios. Al conectar ese sistema, entonces le dábamos un poco de equilibrio a una ciudad que actualmente tiene un promedio de 2 metros cuadrados de área verde, espacio público por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser de 10 a 12. O sea que nuestra ciudad, además, está asfixiada por la falta de espacio público, y por eso es que todo el mundo un día libre, ¡boom!, se conecta en la cinta costera, porque es lo único que medio que hay. Y ahora que están redescubriendo el Parque de Ciudad del Saber, que no tiene la escala de parque municipal como sí lo tiene el Parque Norte, que servía a más de un corregimiento. Entonces, este es un proyecto emblemático por lo que significa, no solo para Parque Norte, Panamá Norte, sino para la ciudad, que es el tipo de espacio público que una ciudad como la nuestra debe brindar a la población, porque se requiere. Y una observación con respecto al mercado. Ahora que hablamos del mercado del marisco y los 40 millones, ese mercado que ustedes ven allí estaba diseñado con la comunidad, donde ellos empezaron a adquirir competencias de cómo realizar la permacultura, es decir, estos cultivos basados en el aprovechamiento natural de los recursos, del suelo. Teníamos un experto que estaba capacitando a la comunidad. Entonces ellos producían sus productos, valga la redundancia, para venderlo luego, no solamente para los vecinos, sino para todo el que llegara a Parque Norte en ese mercado. Así que era un activador de la economía local muy importante, basado en un aprovechamiento sostenible de los recursos de un área que hay que cuidar, porque sigue siendo un área importante para la cuenca hidrográfica del canal. Raiza Banfield,
ex vicealcaldesa. Gracias, arquitecta, por acompañarnos. Hablamos de planificación urbana, desarrollo de la ciudad capital, espacios públicos, inundaciones, manejo de desechos, contaminación de río, amplio el debate en medio de una ciudad con múltiples necesidades. Múltiples. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y ojalá el tema de la ciudad siempre se siga abordando, porque es clave para entender los desafíos y las soluciones que tenemos que brindar a nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, Raiza.